desatando y la gente que escuche estos podcasts que sea sanada en el poder del Espíritu Santo. Oye, se está grabando. Tú que estás escuchando este video, el Espíritu Santo te va a sanar. Hoy la unción traspasa la pantalla de tu celular. Ya habíamos terminado, pero el Espíritu Santo me decía, oren por milagros. Muchos corazones van a ser incendiados mientras escuchen este podcast. Pastores que se habían apartado, líderes que se habían apartado. No es casualidad que estés escuchando este podcast. Tú eres un instrumento que nuevamente se reconecta con el fuego del Espíritu Santo y declaramos la unción profética sobre ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de Avivallamas Podcast. Hoy voy a tratar un tema que tiene que ver con lo que hemos abordado en los podcasts anteriores, pero hoy queremos referirnos específicamente a esto, el avivamiento de Azusa. El avivamiento de Azusa es uno de los eventos más recordados por la iglesia pentecostal porque es ahí donde emergió todo el mover del Espíritu Santo de una manera inusual en los últimos siglos, después de lo que ocurrió en el avivamiento de Gales, mucho después de lo que pasó obviamente en Hechos capítulo 2. Creemos que uno de los avivamientos que ha traído un fruto glorioso, precioso, fue el avivamiento de Azusa y estaba comandado por el pastor que Dios quiso usar y quiso levantar, William J. Seymour. Yo quiero hablarte quién era William J. Seymour. La historia dice que fue hijo de Simon Seymour, un esclavo que sirvió en la guerra civil a cambio de obtener su libertad. Muy joven y después de la muerte de su padre, William J. Seymour abandonó su casa en Luisiana para consagrar 100% su vida a Dios. Mientras trabajaba como mesero para poder sostenerse, se unió a una congregación afroamericana. Recuerden que en aquellos tiempos el concepto de esclavitud era tan normal, no era permitido que se juntaran los blancos con los negros, que se mezclaran, que tuvieran reuniones. La historia dice que William Seymour encontró en la esclavitud la verdadera libertad que le trajo a encontrarse con Cristo, con Jesús. Él, al conocer la persona del Espíritu Santo, perdió la vista, pero ganó muchas almas para Cristo y un avivamiento inusual, histórico, glorioso. El avivamiento de Azusa no fue algo que se diera de la noche a la mañana. Todos de pronto consideramos que un avivamiento explota en un de repente. Claro que sí, pero es un de repente en base a un contexto. Por ejemplo, Hechos 2, el de repente del Espíritu Santo vino después de 3 años y 10 días que estuvieron los discípulos en el aposento alto. Fueron reuniones constantes de búsqueda, de oración, de servicio, de cruzadas con Jesús. De la misma manera pasó en el avivamiento de Azusa. Fueron reuniones, noches de oración, de búsqueda, de permanencia. Fue algo que se empezó a introducir en hambre, en sed por la presencia de Dios. Fue el trabajo de varias personas haciendo evangelizaciones en las calles, largas noches de oración. Dios venía preparando a los ángeles donde ocurrió el avivamiento de Azusa para lo que estaba por venir. Todo inició con un grupo de hombres y mujeres consagrados a Dios de distintas ciudades de los Estados Unidos.
hambrientos por la presencia, viviendo de día y de noche en una búsqueda incesante y meditando en la palabra con corazones ardiendo por vivir un Pentecostés en los inicios del siglo XX. Joseph Small, pastor de la primera iglesia bautista, viajó a Gales para visitar a Evan Roberts, líder del gran avivamiento que se había vivido en 1904 en el Reino Unido. Llegar allá y ver lo que Dios estaba haciendo en aquella nación lo transformó y avivó aún más para siempre. Lo interesante de este avivar que ocurrió en la calle de Azusa, a la par más o menos en los tiempos con el avivamiento de Gales, sin duda era una obra de Dios visitando poderosamente el planeta con dos personajes, uno de ellos Evan Roberts y el otro de ellos William J. Seymour. Lo interesante de esto que te estoy diciendo es que en los Estados Unidos estaba preparando el corazón Dios de un negrito que creció en la esclavitud. En ese entonces Seymour tuvo la visita de Millie Terry, proveniente de Los Ángeles, quien al regresar a su ciudad lo recomendó con un pequeño grupo de cristianos afroamericanos que se reunían en una sencilla casa llamada la Casa de Bonnie Ray en el centro de Los Ángeles. Yo estuve hace un par de semanas en esa casa, todavía existe, ahora es un museo. Ahí en esa casa llega gente de diferentes naciones para contemplar los recuerdos físicos históricos de la casa donde vivió William Seymour, y en esa casita ahí se encuentra el piano donde la esposa de William Seymour tocaba y adoraba, y el piano se llenaba de polvo de oro. Es una casa que ahora es un museo y ahí se encuentra el púlpito de Kathryn Kuhlman. Imagínate, qué padre estar en esa casa orando. Yo he tenido la oportunidad de ir a esa casa y orar en esa casa. Y luego sigue diciendo la historia que, que esta casa en Bonnie Bray, que se encontraba en el centro de Los Ángeles, era un grupo que era pastoreado por Julia Hood. Oraban unánimes por una llenura del Espíritu Santo, le enviaron una invitación con su pase para viajar a Los Ángeles, y fue un llamado divino que ya tenía preparado el Señor en febrero en 1906, donde comenzó esta poderosa ola del Espíritu Santo. Al llegar Seymour a Los Ángeles, después de una semana, la presión de otros ejercida sobre Julia, que era la pastora de esta misión, al no estar de acuerdo con Seymour, la hizo cambiar de parecer y lo echó de su iglesia, quedándose Seymour sin refugio, sin trabajo y sin ánimo. Sin embargo, Edward C. Lee de la Misión Peniel le ofreció hospedarse en su casa. Juntos se dedicaron a orar incansablemente de día y de noche, aun cuando Lee tenía que salir a trabajar. Seymour cubría su tiempo de oración leyendo la Biblia y aumentándolo de 5 a 7 horas. Seymour tenía hambre. Y qué bueno es cuando tú conoces gente que tiene hambre de la presencia de Dios, que tiene hambre del mover del Espíritu Santo. Aquí están dos hombres constantemente orando y constantemente meditando en la palabra del Señor. La gente comenzó a ser atraída a ese lugar por lo que estaba sucediendo en la vida de Seymour. El gran crecimiento que comenzó a tener sus reuniones y el estudio de la Biblia fue tan rápido que tuvieron que mudarse a un lugar más grande llamado la calle de Azusa.
número 312, llegando a alcanzar asistentes de hasta 1,300 personas que se amontonaban por el hambre que tenían por escuchar la palabra de Dios. Finalmente, el 9 de abril de 1906, después de pasar por un buen tiempo de alabanza y adoración, predicó William sobre el libro de los Hechos en el capítulo 2, verso 4. En ese momento vino en esa reunión un poderoso derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la congregación, y Edwards, que es este hombre que le abrió las puertas a William Seymour, este hombre fue bautizado hablando en otras lenguas, así como Jenny, esposa de William Seymour. Todos comenzaron a caer al piso bajo el fuego poderoso de Dios. La Shekinah de Dios empezó a entrar en ese día. Todo el auditorio empezó a ser lleno del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en lenguas, empezaron a ocurrir los milagros, los niños empezaron a llorar bajo la unción del Espíritu Santo, y fue algo tan poderoso que los curiosos se acercaban y también eran tocados por el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas por 3 días y 3 noches. La adoración continuó. Comenzó el avivamiento de Azusa, y cientos y cientos y cientos de personas vinieron a los pies de Cristo, y fue hasta la mañana del tercer día que Seymour fue bautizado en el Espíritu Santo. Estos sucesos trajo conflictos, no solo entre los padres, los hijos, sino también entre las iglesias de los ángeles. Sin embargo, al mismo tiempo, esta visitación del Espíritu comenzó a cambiar la vida de las congregaciones, de los congregantes. La casa se estaba fortaleciendo en amistad. Además, todo esto fue un factor clave para derrumbar las barreras raciales que existían en ese tiempo. La manifestación de lo sobrenatural fue un regalo por la búsqueda de la presencia del Espíritu Santo. 3 veces al día, 7 días de la semana, por 3 años consecutivos, los servicios fueron dirigidos por el Espíritu Santo y no por el hombre, con coros que no necesitaban instrumentos, pues la música venía directamente del cielo. ¡Qué tremendo! La adoración instrumental venía del cielo mientras estaba ocurriendo el avivamiento de Azusa. Pues la música venía directamente del cielo con voces de ángeles que glorificaban a Dios. Y la gente se unía a ellos, lenguas de fuego, visiones, milagros de sanidades y maravillas. Todo esto hacía parecer que el mismo cielo estaba en la tierra. La gente que entraba a ese auditorio se sentía como si estuvieran en el cielo. En poco tiempo, el avivamiento de la calle Azusa se transformó en un mover poderoso del Espíritu Santo que tocó cientos y cientos y cientos y miles de pastores de diferentes partes del mundo que venían a beber del Espíritu Santo. Hay algo que de pronto la iglesia contemporánea no sabe de lo que ocurrió en este avivamiento, que todo lo aterrizamos a milagros, a hablar en lenguas, a gente invadida por el Espíritu Santo, que todo es consecuente de un visitar del Espíritu de Dios. Pero yo quiero dejar en esto, quiero tocar este tema porque esto fue clave. Las 5 enseñanzas principales de Azusa sirvieron como pautas por las que se rigió esta primera oleada pentecostés del Espíritu Santo. El primer tema que se enseñaba constantemente en Azusa era la justificación por la fe. La enseñanza número 2, la santificación como obra concreta de la gracia.
La tercera enseñanza, el bautismo en el Espíritu Santo, evidenciado por el hablar en otras lenguas. La cuarta enseñanza, la sanidad divina. La quinta, el arrebatamiento personal en la segunda venida de Cristo. Seymour y sus seguidores priorizaron estas enseñanzas durante todos los años que funcionó este mover de Dios como una obra poderosa misionera. Es posible que el legado de la calle de Azusa, que haya tenido un alcance mayor, sea su enseñanza y práctica del poder dado por el Espíritu Santo para el evangelismo por encima de todo. Este avivamiento fue un movimiento misionero por excelencia. Fueron muchos los predicadores que iban y venían durante este despertar religioso de la iglesia liderado por el pastor Seymour. Pocos meses después de que comenzaron las reuniones, el diario cristiano apostólico informó sobre avivamientos pentecostales consecuente de lo que Dios estaba haciendo en Azusa, en Nueva York, en Londres, en Oslo, en Estocolmo, en la India, porque muchos hombres ardiendo hacían labor misionera en tantos lugares, en tantas regiones. Nunca, desde los tiempos de la iglesia antigua, se había extendido un movimiento de avivamiento tan lejos y con tanta rapidez. La fascinación de las lenguas, las sanaciones y las liberaciones atrajeron multitudes y sin el uso de los medios de publicidad que lo hace todavía más impresionante. Durante todos los días de gloria, la calle Azusa nunca se anunció en los periódicos locales, ni con cartelones. Las noticias del avivamiento se esparció localmente de forma oral, voz por voz. Los periódicos de Los Ángeles escribieron artículos difamatorios y racistas en este avivamiento que estaba ocurriendo en la calle Azusa. Esto ocurrió en 1906 y hasta el día de hoy muchos tenemos la historia y las olas de este avivamiento, y lo que está por venir va a superar este avivamiento y ya está ocurriendo en México. A México le toca, a México nos toca, estamos siendo incendiados como iglesia. Cientos de jóvenes han venido acá con nosotros. Hay muchos predicadores. Me llama la atención que en el avivamiento de Azusa, la gente de Azusa era gente de otras ciudades, de otras regiones, y tal vez me hace pensar que me identifico con eso porque aquí en Pachuca, en Cultura de Jesús, la mayoría de toda la gente que se congrega con nosotros es de otras ciudades y estamos ardiendo por el fuego del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Esto es Aviva Llamas.